De nuevo a nuestro rincón en YouTube, donde desgranamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Hoy, tenemos una historia que de verdad es un sueño hecho realidad, y no solo para una persona, sino para dos almas gemelas que se encontraron en el camino, creando algo verdaderamente mágico. Hablamos de la impactante pareja que nos conquistó a todos, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿De quién fue el sueño que hicieron realidad juntos? Prepárense porque esta historia tiene todos los ingredientes para cautivarlos. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si todavía no son parte de nuestra comunidad, denle a ese botón de asterisco suscribirse ahora mismo y activen la asterisco campanita para no perderse ni una sola de nuestras aventuras. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que resuenan con fuerza en el firmamento de la actuación turca, y que, cuando se unieron, crearon una supernova de talento y química que traspasó fronteras. ¿Se acuerdan de Asterisco Erkencikus? Pues bien, esa serie no fue solo un éxito arrollador, sino el escenario perfecto donde dos destinos se cruzaron de una manera que parecía escrita por los dioses. Y aquí viene la pregunta del millón, la que nos ha tenido a todos especulando y soñando, ¿de quién era el sueño que hicieron realidad juntos? ¿Fue el sueño de Can de encontrar a su compañera perfecta para brillar, o el de Demet de tener a su lado a un coprotagonista que la impulsara a nuevas alturas? La verdad es que cuando dos talentos tan potentes se encuentran, es muy probable que ambos estuvieran persiguiendo, de forma consciente o inconsciente, la realización de un anhelo profundo. Piensen en Asterisco Can Yaman. Un actor carismático con una presencia escénica imponente y un físico que robaba suspiros. Antes de Erkencikus ya había tenido éxitos, pero Pájaro Soñador lo catapultó a la fama internacional, consolidándolo como un auténtico ídolo juvenil a nivel global. Él mismo ha hablado en entrevistas sobre la importancia vital de la conexión con su coprotagonista, de cómo esa energía compartida es esencial para dar vida a una historia de amor creíble y apasionada. Podríamos decir que él soñaba con una compañera que pudiera igualar su intensidad, alguien con quien la chispa fuera instantánea y que pudiera seguirle el ritmo en cada escena, aportando su propia luz y magnetismo. Imaginemos que él buscaba esa cómplice perfecta, esa musa que despertara lo mejor de su actuación, que elevara cada diálogo y cada mirada a un nivel de autenticidad impactante. Él, con su energía arrolladora, anhelaba una pareja que no se quedara atrás, sino que brillara con luz propia, creando un equilibrio perfecto en la pantalla. Y entonces apareció Asterisco Demet Özdemir. Una actriz que ya venía demostrando su versatilidad, su talento innato y su capacidad para emocionar al público. Con una dulzura natural que cautivaba y una fuerza interpretativa sorprendente que dejaba sin aliento, ella se estaba abriendo camino con paso firme en la industria. Para ella, un proyecto como Erkencikus significaba la oportunidad de interpretar un personaje icónico, de darle vida a Sanem, una joven soñadora y apasionada, llena de ideales, que lucha por sus sueños y por el amor. Y en Can encontró el complemento perfecto para esta aventura cinematográfica que prometía romper moldes. Imaginen que Demet soñaba con un partenaire que no solo la apoyara, sino que la inspirara, que la desafiara a dar lo mejor de sí misma, que creara un ambiente de trabajo colaborativo y estimulante donde ambos pudieran florecer y alcanzar nuevas cimas artísticas. Ella, con su sensibilidad artística, buscaba esa chispa que naciera de la conexión, de la comprensión mutua, de un entendimiento que trascendiera las palabras. La magia de su conexión en pantalla no fue algo casual, ni producto de la suerte. Fue el resultado de un asterisco trabajo arduo, de horas de ensayos, de una profunda comprensión mutua, pero también, y esto es lo que la gente a menudo olvida, fue el resultado de una química auténtica y palpable. Y esa química es lo que hace que las parejas de ficción se sientan tan reales, tan cercanas a nosotros, que nos hagan suspirar y creer en el amor verdadero. Cuando vemos a Can y Demet juntos en Erkencikus, no solo vemos dos actores interpretando un papel, vemos a dos personas que conectan a un nivel profundo, que se entienden con la mirada, que comparten la misma pasión por contar historias y por hacer vibrar al público. Es esa autenticidad la que traspasa la pantalla y se instala en nuestros corazones. Pero, ¿de quién era el sueño realmente? Si ampliamos la perspectiva, el sueño no era solo de ellos individualmente, sino quizás también asterisco un sueño para la industria, un anhelo colectivo. Un sueño de ver una pareja de jóvenes talentosos, guapos, carismáticos, que pudieran representar el romance moderno, que inspiraran a una generación de espectadores con su energía y su autenticidad. Un sueño de una producción que no solo fuera un éxito arrollador en Turquía, sino que conquistara el mundo entero demostrando la calidad,
el ingenio y el alcance de la televisión turca a nivel global. Era la oportunidad de crear un fenómeno cultural, un hito que marcara un antes y un después. Piensen en cómo se vivió el proceso. Can con su energía desbordante, su intensidad interpretativa y su magnetismo arrollador, y Demet con su sensibilidad, su dulzura y su poderosa capacidad para transmitir emociones, complementándose a la perfección. Las escenas de comedia, llenas de un ritmo ágil, de una espontaneidad contagiosa, donde sus improvisaciones parecían surgir de forma natural, como si llevaran años trabajando juntos. Las escenas de drama donde sus miradas, sus gestos, transmitían un torbellino de emociones que dejaba al público sin aliento, sumergido en la profunda conexión de sus personajes. No era solo un guión bien escrito, era la forma en que ellos le daban vida, la forma en que hacían que sus personajes, Can y Sanem, se sintieran como personas reales, con sus virtudes, sus defectos, sus miedos, sus ilusiones y sus anhelos más profundos. Crearon personajes que resonaron en la audiencia, que se volvieron parte de sus vidas. Hubo rumores, por supuesto. El mundo del espectáculo es así. Cuando dos personas tienen una conexión tan fuerte en pantalla, cuando su química es tan evidente y contagiosa, es inevitable que la gente empiece a especular sobre si esa conexión va más allá de la ficción, si existe un romance real entre ellos. Y aunque su relación sentimental, si la hubo o la hay, fue y es algo privado que respetamos profundamente, lo que es innegable es el asterisco impacto monumental que tuvieron juntos en la pantalla. Hicieron realidad el sueño de muchos fans de ver a dos de sus actores favoritos brillar en una misma producción, de ver cómo dos talentos excepcionales se potenciaban mutuamente, creando una sinergia artística que pocas veces se ve. ¿Y ese sueño se hizo realidad para ellos como pareja en la vida real? Es una pregunta que solo ellos conocen la respuesta, y es fundamental respetar su privacidad. Pero si miramos el resultado artístico, si vemos la forma en que se entregaron a sus personajes, la forma en que cada escena transmitía esa energía especial, esa pasión palpable, podemos inferir que, de alguna manera, sí. Hicieron realidad el sueño de crear una obra que trascendió la pantalla, de dejar una huella imborrable en el corazón de millones de espectadores alrededor del mundo. Su trabajo conjunto fue una obra maestra de la actuación, un ejemplo de cómo dos talentos pueden fusionarse para crear algo verdaderamente memorable. Además, su colaboración no se limitó a Erkencikus. Su química era tan evidente, tan poderosa, que se convirtió en un referente. El público quería verlos juntos una y otra vez, suspiraba con cada escena y soñaba con continuaciones, con nuevos proyectos. Y esa demanda, esa conexión profunda con la audiencia, es un reflejo de que asterisco su sueño compartido, o sus sueños individuales entrelazados, encontraron un terreno fértil para florecer y ser aplaudidos por el mundo entero. La audiencia se convirtió en testigo y partícipe de ese sueño hecho realidad. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que el sueño que hicieron realidad juntos fue el de demostrar que asterisco la química en pantalla no se inventa, se siente. Que cuando dos actores se conectan de verdad, cuando comparten esa energía vital, esa complicidad genuina, el resultado es algo verdaderamente especial, algo que emociona, que cautiva, que inspira. Y Can Yaman y Demet Özdemir, sin lugar a dudas, lograron eso y mucho más. Crearon un estándar de lo que puede ser una pareja protagónica inolvidable. También es importante destacar que para ambos, esta colaboración representó un asterisco paso trascendental en sus carreras. Les abrió puertas a nivel internacional, les dio una visibilidad global sin precedentes y les permitió consolidarse como dos de los actores más importantes y codiciados de su generación. Y ese éxito rotundo, esa proyección masiva, es también una manifestación clara de un sueño cumplido, de un objetivo alcanzado gracias a la audacia, a la colaboración y al talento compartido que derrocharon en cada fotograma. En retrospectiva, lo que Can Yaman y Demet Özdemir lograron en Erkencikus fue más que una simple actuación, fue un asterisco fenómeno cultural. Fue la unión de dos fuerzas creativas que, al encontrarse, crearon una explosión de talento, carisma y pasión que conquistó al mundo. Y si nos preguntamos de quién era el sueño que hicieron realidad juntos, la respuesta más justa, poética y completa sería, asterisco de ambos, y también, en cierta medida, de todos nosotros, los que disfrutamos de ver historias bien contadas, de ver talento en su máxima expresión, y de presenciar cómo dos almas creativas, al unirse, pueden crear algo verdaderamente inolvidable que resuena en el tiempo. Fue un sueño colectivo que se manifestó en la pantalla. Así que, para recapitular un poco, hemos
Viajado por la impactante historia de Can Yaman y de Method de Mir, explorando la química magnética que los unió y la eterna pregunta de a quién pertenecía el sueño que hicieron realidad. Hemos visto cómo su colaboración en Erkencikus no fue solo un éxito televisivo masivo, sino un fenómeno global que cautivó a millones, demostrando que la conexión genuina entre actores puede crear magia pura en la pantalla. Hemos reflexionado sobre cómo sus sueños individuales y colectivos se entrelazaron de manera magistral para dar vida a personajes inolvidables y a una producción que trascendió fronteras, dejando una huella imborrable en el panorama del entretenimiento. Y ahora, queridos espectadores, llegamos al final de este episodio cargado de pasión y talento. ¿Qué les pareció? ¿Se imaginaban que detrás de esa química tan aparente y deslumbrante había tantos matices, tantas aspiraciones entrelazadas? Nos encantaría saber su opinión. Dejen sus comentarios aquí abajo, cuéntenos si ustedes también se enamoraron perdidamente de esta pareja en pantalla y qué otros dúos creen que han hecho sueños realidad en la historia de la televisión. Si les gustó este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos amantes de las series y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras entregas y mantenernos al día con lo último del mundo del espectáculo. Gracias por acompañarnos una vez más en esta apasionante aventura. Hasta la próxima historia.